ahora caliente es el tema de los vuelos. Ajá. Entonces, digamos, el entrevistado soy yo, pero aprovecho y... Esto es un diálogo más que una Claro, entrevista. no, por eso, Sí. charlemos un poco de eso, porque en realidad el tema es interesante. Hay una percepción en cuanto al impacto en el turismo. Vos me comentabas que en realidad la idea del proyecto era más que nada una cuestión para el empresariado, para la pyme, para poder viajar, hacer negocios en la región. Yo pensaba que también estaría bueno impulsar el turismo, ¿no? Darle... Vos sos liberal, entonces por eso sos la persona indicada para preguntarle, ok, ¿por qué no abrir también ahí? Hay sectores que se abren y hay otros sectores que no se abren, entonces es no sé, a dedo. Sí. Es una magnífica pregunta. Y a mí me hubiera encantado hacer un proyecto donde los vuelos fueran para cualquier, o sea, promover turismo multidestino, por ejemplo, ¿verdad? Traer un turista de Alemania que pase 5 días en Costa Rica haciendo X cosa, 3 días en Honduras haciendo otra y otros 3 en Guatemala, qué sé yo. Sin embargo, la industria turística costarricense hace un aporte importantísimo a la economía en términos de empleo directo, 10-12% del total del empleo. Si sumamos el indirecto, estamos hablando de más del 20% del empleo, ¿verdad? Y el modelo que ha desarrollado Costa Rica con mucho éxito, en buena medida depende de que el turista se quede mucho tiempo en Costa Rica. Si yo propongo una medida, después del enorme esfuerzo de 40 años que ha hecho Costa Rica para desarrollar este modelo y tener éxito, yo propongo una medida para decir, no, turistas, ahora que vienen ya no se me queden 13 días, váyanse a Guatemala más barato, ¿verdad? Sería un disparo, ni siquiera en el pie, sería un disparo en la sien. Pero entonces es una medida proteccionista. Yo a veces tengo un poco la idea de que a todos nos gusta el libre comercio, sí, pero nos gusta en el sector de al lado y que el nuestro esté protegido. Esa es una observación muy real. Como el tema de los colegios, ¿no? Y las tarifas mínimas. Uh-huh. Si uno habla con cualquier profesión, dice no, porque el libre comercio me encanta, porque entonces ahora traigo esto, traigo lo otro. Ok, vos tenés tarifa mínima de tu colegio de abogados, por así decirlo. ¿Por qué? Porque eso se protege. Y porque ellos te van a decir lo mismo, bueno, porque hay que mantener cierta cosa. El turismo es una industria, me encanta. 8% del producto del país es turismo. Sí. Me cobran un impuesto de salida para salir. Soy rehén, tengo que pagar un impuesto como una fianza, como un presidiario para salir del país. A ver, vos sabes que los impuestos muchas veces tienen justificaciones históricas y has venido al lugar equivocado para justificar un impuesto. Pero muchos de los impuestos que todavía tenemos hoy en Costa Rica, los vehículos pagan 60% de impuestos en la importación. Son impuestos que vienen de una época en que se consideraba que los artículos de lujo debían de pagar impuestos muy elevados. Y eso se quedó. Y los vehículos ahora pagan 60%. Hace 30 años pagaban más del 100%. Y una vez que el Estado se genera esa fuente de ingresos, es muy difícil quitarla. ¿Con qué se sustituye? ¿Cómo construyo EVAIS? ¿Cómo construyo cárceles? ¿Cómo contrato policías? ¿Cómo hago nuevas escuelas? ¿Verdad? Entonces, se vuelve un tema de el impuesto ya existe y ahí está. Y el impuesto de salida es uno de esos, ¿verdad? Se consideraba un lujo viajar. Hoy es una necesidad. Hoy la gente viaja por negocios. Hoy la gente viaja porque tiene familia en otros lugares y quiere ir a visitarlos, ¿verdad? Y entonces, no es una medida proteccionista en el sentido de que lo que estamos buscando es generar mayor competencia en el mercado aéreo centroamericano. ¿Por qué? Porque un estudio del Banco Mundial, que por cierto a mí me lo trajo el vicepresidente Brunner, bueno, él no me trajo el estudio, me vino a hablar conmigo y me comentó de la existencia. El estudio del Banco Mundial determinó que el precio por kilómetro de un boleto en Centroamérica es hasta 3 veces más alto que el precio del boleto en Sudamérica, de un boleto similar en Sudamérica. Sí. Y Sudamérica no es la región del mundo de más bajos costos para viajar, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ¿sabe por qué pasa eso? Y uno se pone a investigar y resulta que a nivel mundial el promedio de viajes de bajo costo, de aerolíneas de bajo costo, representa el 31% de la oferta total. En el mercado centroamericano representa el 11%. Y cuando uno se da cuenta, lo que hay nuevamente son mercados protegidos.
el ministro de Turismo, que dice que yo soy un jetón, y no se ha visto en el espejo, ¿verdad? El ministro de Turismo dice que no, que en Centroamérica hay competencia, hay tres compañías participando en el mercado centroamericano. Claro, pero Copa prácticamente tiene 9 de cada 10 vuelos a Panamá. Avianca tiene 9 de cada 10 vuelos a San Salvador. Nadie tiene vuelos a Honduras. Nadie tiene vuelos a Nicaragua desde Costa Rica. Vos buscas en Google Flights opciones para ir a Honduras y no todos los días, pero te sale ocasionalmente la mejor opción, la más barata es San José, Los Ángeles, Honduras, ¿verdad? Más barato que San José, San Salvador, Honduras, ¿verdad? Y entonces, digamos, bueno, creemos condiciones para que haya oferta de vuelos de ambos en Centroamérica, con el objeto de que las pymes costarricenses, que el 95% de las pymes mueren en los primeros 5 años. Algunas porque la gente lamentablemente se lanza a emprender y no tiene los conocimientos necesarios ni el apoyo de instituciones que le permitan desarrollarlo. Pero muchas veces se topan con techos muy rápidamente y no pueden crecer. Y para una pyme, el mercado natural para crecer son los países vecinos. Mismo idioma, similar cultura, tenemos cientos de miles de centroamericanos viviendo en Costa Rica, entonces ya ellos conocen el producto y le pueden recomendar a su familia en sus países de origen, etc. ¿Cuál es el mayor obstáculo que tienen hoy las pymes costarricenses para desarrollar negocios en Centroamérica? El costo de los boletos aéreos. Porque una cosa es que vos digas, voy a ir a Guatemala el 27 de mayo y te metes en una aplicación y encuentras boletos de $230. Otra cosa es que vos te llame tu cliente y te diga, decir que vos sos un ingeniero informático y le das soporte, mantenimiento a empresas en Guatemala y te llama uno de tus clientes y te dice, Javier, nada funciona, intentas hacerlo remotamente, no logras hacerlo, ¿qué tenés que hacer? Montarte hoy en el primer vuelo para Guatemala. Y con suerte, llegas, le das una vuelta a una tuerca y la computadora o el sistema empezó a funcionar y te devuelves a Costa Rica. Ese boleto no te baja de $600, $800. Y entonces viene el chiste de cuánto le cobra un técnico informático al que le arregla la computadora, ¿verdad? El tipo viene, revisa la computadora, saca un destornillador, le da una vuelta así a una tuerca y dice son $100. Y el tipo le dice, ¿cómo $100? No le tomó ni 15 segundos. Desglósame la factura. Mover tuerca a la derecha, 25 centavos dólar. Saber cuál tuerca mover, 99,75. Bueno, si vas a Centroamérica y tenés que pagar $800 de boleto aéreo para ir a darle una vuelta a la tuerca, ¿de cuánto va a ser la factura? Te van a dejar de contratar a vos, ¿verdad? Entonces, este proyecto lo que dice es, si las aerolíneas ofrecen vuelos de no más de $100, o sea, hasta $100, ida y vuelta, dentro del territorio centroamericano, $100 antes de impuestos. Entonces, Costa Rica se compromete a bajar los impuestos, que no solo el de salida, porque es la suma del IVA, el impuesto de salida, y hay como 7 o 8 impuestos involucrados. Costa Rica se compromete a bajar esa suma de impuestos de 58 a 23, siempre y cuando el otro país haga lo mismo. Es decir, si es a Guatemala, que Guatemala se comprometa también a bajar el impuesto para ese boleto. ¿Y eso está garantizado del otro lado? Hicimos conversaciones a lo largo del proceso de elaboración de la ley y el trámite de la ley. Tuvimos conversaciones con gente en El Salvador, Guatemala, Panamá. Nicaragua no hubo el menor interés. Y con Honduras me reuní la semana pasada con la ministra de Turismo, que está muy interesada en impulsarlo. Había interés de todos los países, pero todos dijeron, Costa Rica siempre propone ideas magníficas y después es el último país en adoptarlas. Entonces, den ustedes el primer paso. Cuando ustedes lo tengan aprobado, vamos nosotros. En este proyecto yo conté con la colaboración del Banco Mundial, técnica, digamos, ¿verdad? Y entonces muchos de los diálogos se dieron por medio de ellos, o gracias a ellos, al Banco Mundial, que tienen los contactos en todos los países. Y entonces, hasta que esto entre en vigencia,
faltan unos meses porque habrá que esperar que el primer país adopte una medida similar. Pero lo que el proyecto de ley dice nuevamente es aerolíneas $100, Costa Rica 23, el otro país 23, suma total 146. Pero esa tarifa es sin equipaje, es únicamente con el artículo personal. ¿Y qué es el artículo personal? Puede ser un salvequito, ¿verdad? Que quepa debajo del asiento, no tiene derecho a equipaje, pero si vos vas a atender a un cliente, te vas hoy, volvés mañana o pasado mañana, en un salveque metes 2 camisetas, 2 calzoncillos, 2 pares de medias, y con los mismos jeans y los mismos zapatos te la jugás las 2 noches, ¿verdad? Y perfectamente lo puedes hacer. Ahora, si el enfoque es ese, ¿cuál es el miedo desde el lado del turismo? Yo creo, Javier, que el gobierno ha sido muy eficaz en la comunicación de la mentira. Y de hecho siempre lo son, ¿verdad? Se tiene una maquinaria de comunicación espectacular. Y han difundido la mentira de que este proyecto va a provocar que los turistas que vienen al país se vayan a otros destinos. Yo le pregunto a la gente, ¿cómo hace un turista noruego que viene a Costa Rica por 15 días con su equipaje para 15 días? Tal vez trae botas de hiking, tal vez trae tabla de surf, tal vez trae una valija así con cámaras y lentes y carambadas. ¿A dónde deja el equipaje para irse por un boleto de $100 a Guatemala o Honduras? ¿Qué hace con su equipaje? Porque si ya tiene que ir con equipaje, tiene que comprar un boleto normal con equipaje, y eso ya lo pueden hacer hoy. Y el problema es que el turista costarricense se está yendo mucho afuera. Los datos del ICT nos dicen que desde el 2022, que fue cuando empezó Chávez y fue cuando empezó el proceso de apreciación del colón, la cantidad de turistas que ingresan a Costa Rica creció un 24%, lo cual es muy sano. O sea, de final de 2022, la cantidad de turistas que llegaron en 2022, comparado con 2024, hay un 24% de aumento. Muy bueno. Pero la cantidad de turistas que salieron, o sea, de costarricenses que salieron a turistear al exterior, creció un 48%, el doble, ¿verdad? Lo cual no tiene nada de malo. Yo soy liberal, usted quiere irse de vacaciones. Es la apreciación de la moneda también, te da un poder adquisitivo que en otro país cuenta mucho, pero además también hay que tener en cuenta que Costa Rica se ha encarecido mucho para turistear. Yo le pregunto a todo el mundo acá, ¿cuál es tu lugar? No, Guanacaste. La pobre Limón está muy olvidada, para mí Limón es espectacular, ¿no? Pero Guanacaste, ir a Guanacaste es prohibitivo. Sí. Pero eso no es nuevo, Javier. Mis hijas ya están grandes, 27 y 24 años, cuando la mayor tenía 12 años, hace 15 años. Queríamos irnos de vacaciones y yo hice cotizaciones y un fin de semana largo, 3 noches, 4 días en Guanacaste, me costaba más de lo que me costó irme una semana entera a Bocas del Toro, en Panamá. Me monté al carro con las chiquillas y les compré una pantallita para que estuvieran en el carro y no jodieran las 6-8 horas que dura uno en carretera. Y nos fuimos, la pasamos increíble, pasamos una semana entera y a una fracción del costo, ¿verdad? Entonces, esto no es nuevo, esta no es una situación nueva, pero se ha agravado mucho en los últimos 2 años. Y entonces, nuevamente, el problema anda en otra parte, no es, los vuelos baratos no son los que van a provocar una crisis en el sector turismo. Crisis que ya se está empezando a gestar. Las cifras del ICT dicen que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, en cada mes llegaron menos turistas al país que en el mismo mes del año 23. Y eso ya empieza a marcar una tendencia muy preocupante. Ya con diciembre, que es mes de temporada alta. ¿Vos no achacás eso al costo o a qué? Yo creo que en este momento hay dos factores, que es la inseguridad, que los medios internacionales le han dado mucha cobertura en el último año. Le Monde de París, el Washington Post, el New York Times, el País de España, y eso está provocando un daño a la reputación de Costa Rica. Y el otro es el costo, y esto me lo confirman las agencias turísticas, los representantes de los turoperadores en Costa Rica, que están recibiendo menos reservaciones y que cuando
hablan con sus colegas, porque usualmente no son las que reciben, no es que Javier Adelfan llamó a reservarme 2 noches en el hotel tal y tal, no, son consolidadores y no sé cuál es el nombre técnico que tienen, pero agencias de turismo receptivo aquí en Costa Rica que trabajan con agencias de turismo en España, en Francia, en Alemania, y entonces reciben reservas en paquete. Y me dicen que están recibiendo muchas menos y que cuando les preguntan a sus corresponsales en los otros países les dicen, mire, es que el turista se está dando cuenta de que es más barato viajar a Siam que viajar a Costa Rica, y entonces nos están pidiendo otros destinos. También Google Search reporta una caída muy marcada en la cantidad de personas que está buscando Costa Rica como destino turístico. Entonces sí, tenemos un problema muy serio, no tiene nada que ver con el proyecto de vuelos. ¿Y qué hacemos qué hacemos? El tema de, el año pasado, creo que fue por mayo, junio, hubo una manifestación de empresarios exportadores, en todo sentido. Cosa que para mí fue una novedad, ¿no? Porque el empresariado manifestándose, pero diciendo, hay que mover el tipo de cambio. ¿Vos cómo ves eso teniendo en cuenta el sistema de flotación administrada que, para la gente que no lo entiende o no sabe bien de qué estamos hablando, es que el mercado pone el precio del dólar en Costa Rica y el Banco Central interviene en todo caso cuando hay un exabrupto? Bueno, esa era la realidad, Javier, hasta mayo del 2022. El mercado costarricense, el mercado cambiario costarricense es muy pequeño, entonces la flotación es lo que los economistas llamaban, era una flotación sucia, ¿verdad? No era una flotación limpia, donde efectivamente el Banco Central intervenía para evitar fluctuaciones salvajes, pero no para marcar la tendencia. Eso se acabó a partir de junio del 2022. El Banco Central, a mi juicio, abandonó la política de metas inflacionarias y hoy tiene una política de meta cambiaria. Y la meta cambiaria, a todas luces, evidente, está en 500 colones. Y el Banco Central actúa en cualquier momento en que el dólar sube a 507, actúa con mucha agresividad. Pero cuando bajó de 600 y pico a 500, sí, y las tasas de interés las dejaron muy elevadas, con lo cual siguen atrayendo capital extranjero, y decían que era que pues, no podíamos tener tasas más bajas que en Estados Unidos. Claro que sí, si Estados Unidos tenía inflación del 2 y nosotros del -1, debíamos tener tasas de interés menores, ¿verdad? Entonces se volvió muy atractivo traer dólares a Costa Rica. Por un lado, te ganabas toda la apreciación. Trajiste dólares, los cambiaste a 700. Trajiste $1,000, los cambiaste a 700, eran 700,000 colones. Lo invertís a tasas de interés excesivamente altas que hay en el mercado local, decir que al 8%, al 10%, y al final de un año tenés 770,000 colones, pero el tipo de cambio está a 520. Y entonces ya no son 1,000 más $1,000 más 70,000 de intereses, ahora son $1,400 que te estás llevando. Yo, digamos, analizando datos, yo no he visto ese movimiento en gran cantidad como para decir eso está afectando el tipo de cambio. Yo sí creo que, es más, cuando uno ve la intervención del Banco Central son compras, no son ventas. Más bien lo que parecería es que el tipo de cambio bajaría más. Lo que pasa es que las intervenciones del Banco Central, hoy las cifras no son mentiras, pero son engañosas por una razón. Anteriormente, empresas como el Recope o el ICE salían al mercado a comprar dólares. Y ahora se centralizó todo en el mercado central precisamente para tener un mejor control del tipo de cambio. Y entonces cuando el Banco Central sale a hacer compras es porque el Recope tiene que pagar la factura petrolera. Pero no son compras porque están pensando en el tipo de cambio. No, claro, no son compras de intervención, pero digamos, son compras del Banco Central que evidentemente han incrementado reservas. Las reservas están en récord. Y si bien no interviene en el tipo de cambio, la realidad es que si el Banco Central no compra, ese tipo de cambio baja. Y yo pienso, desde la pospandemia, la guerra con Ucrania, hay un flujo de empresas, hay un récord de turismo que viene al país, hay más dólares hoy. Hay más dólares. A ver, el turismo, todavía en el 2024, el turismo total no llegó al nivel del 2019. El de vía aérea sí, pero el turismo total todavía no llegó al 2019. Parece. Es el de vía aérea el que deja plata. Claro, pero digo, Costa Rica siempre tuvo turismo y siempre tuvo crecimientos muy sanos del turismo.
Costa Rica siempre tuvo inversión extranjera y siempre tuvo crecimiento muy sano de la inversión extranjera. No ha sucedido que es que de pronto la inversión extranjera se duplicó, se triplicó, no, eso no ha sucedido en el país. Y entonces ingresan más dólares, pero la economía sigue creciendo. Relativo a la economía, el cambio no es tan grande, ¿verdad? Hablamos de la narcoeconomía. Bueno, yo creo que por ahí están ingresando un montón de dólares, ciertamente. Yo creo que la política de tasas de interés del Banco Central ha incentivado el ingreso de dólares que de otra manera no estarían ingresando, capitales especulativos que terminan afectando el tipo de cambio. Y bueno, eso es parte de lo que está sucediendo. O sea, el tema es complejo. El tema es complejo. Yo soy liberal. Yo no abogaría jamás porque el Banco Central de pronto diga, no, vamos a poner el tipo de cambio en 540 y empieza a hacer compras para llegar a 540. Pero yo sí creo que el Banco Central, en primer lugar, tiene que ajustar tasas de interés para desincentivar el ingreso de los capitales golondrina, y en segundo lugar tiene que tal vez jalar mecates en las regulaciones bancarias, en el sentido de que la cuenta de otros del Banco Central, esa sí ha crecido, y esa es plata que entra por ventanilla y no se está registrando con ningún propósito, y yo no sé cuánto de esos son narcos de barrio que reciben la plata y van y la depositan en un banco. Pero entonces ahí lo que estamos de alguna manera viendo o diciendo es, hay una falta de control muy grande. Para que plata de narco pueda estar bancarizada. Es que si vos haces un negocio formal, los controles te ahorcan. Pero si no, además tenés un límite de $10,000. Si vos llevas todos los días $500 o $1,000 al banco, nunca nadie te va a pedir conozca a su cliente, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo ahí de análisis de datos. Para ver. Claro, bueno, y hoy con la información, o sea, con la capacidad de computación que se tiene, la inteligencia artificial, el Banco Central no lo está haciendo, ¿verdad? Pero ha sido una conversación muy rica, de verdad que te agradezco mucho, y espero que podamos volver a tener algún intercambio de eso. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Y a ustedes recordarles que el material lo subimos en YouTube, para que le hagan clic en la campanita si les gustó el material, para que les salga la notificación la próxima vez que publiquemos uno de estos. Y lo publicamos en todas las redes sociales para que ustedes lo puedan compartir en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X. Así que síganos, si les gustó el material, compártanlo, coméntenlo con sus amigos y familiares, y ayúdennos a llevar el mensaje. Muchísimas gracias, y Javier, placer conocerte.